Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso. Paso de inmediato, sin tanto preámbulo, a presentar entonces al ex canciller, ex senador, ex militante de la Democracia Cristiana, también expresidente de este partido. Muchos ex, pero sobre todo doctor en ciencias políticas, el abogado Ignacio Walker. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, muy buenos días. El gusto es mío. Ignacio, quiero partir por el tema China. Mira que ha estado en el ojo del huracán, primero por las declaraciones que hizo el presidente Boric en un contexto de una entrevista con The Washington Post, cuando dijo, bueno, sí, los derechos humanos son importantes, lo mismo en China, y esto fue tomado como un tema complejo desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, sobre todo porque se acerca esta gira tan importante. Entonces, quiero poner las cosas en su lugar porque también salta el famoso asunto de que va en esta comitiva la vocera de gobierno. Ella ha dicho, este es un gesto. ¿Cómo evalúas tú todo lo que está pasando en torno a esta gira del presidente, la primera, por supuesto, el presidente Boric al gigante asiático? A ver, lo primero que hay que decir, Mirna, con mucha claridad, es que esta visita es muy importante para Chile, porque China tiene un interés estratégico para nuestro país. Piensa tú que el 30% de todas nuestras exportaciones van a China, ¿eh? Te voy a dar un solo ejemplo. A mí me tocó firmar el Tratado de Libre Comercio con China el año 2004 en Busan, en Corea del Sur. El intercambio comercial, o sea, exportaciones más importaciones, entre Chile y China, hace 18 años, eran $5.000 millones. Ahora son $50.000 millones. O sea, se ha multiplicado por 10 el comercio exterior con China. Solo para darte un ejemplo. O sea, esto sirve al interés nacional, es muy importante. Segundo, al presidente Boric hay que reconocerle que ha tenido una coherencia en materia de derechos humanos de la política exterior chilena muy grande, como es la historia, la tradición de la política exterior de nuestro país, ¿no es cierto? Y eso hay que reconocerlo. En tercer lugar, que vaya o no vaya Camila Vallejo, vocera del gobierno, bueno, dejemos que el presidente de la República decida quién es la lista que integra, ¿no es cierto?, la delegación de Chile a China. Ella es parte del comité político, ella es militante del Partido Comunista. Recordemos que China es un país comunista, ¿no?, en el que el Partido Comunista es muy importante. Por lo tanto, aquí se ha hecho una tormenta en un vaso de agua. Ya, y las declaraciones, a ver, cuando el embajador de China en Chile dice, llama a la prudencia, primero que nada, ¿no es cierto?, respecto de las declaraciones que había hecho en el contexto de una entrevista. ¿Tú crees que eso puso ahí un punto complicado que podría afectar o no esta gira o no? El punto es, Mirna, cómo funciona el derecho internacional de los derechos humanos. Y funciona a nivel multilateral, ya sea global o regional. Por ejemplo, está el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bueno, ahí se ventilan los temas de derechos humanos a nivel global. Está el sistema interamericano en nuestra región, ¿no es cierto?, en América Latina, en las Américas. Entonces, lo que yo he sostenido es que ningún país individualmente considerado puede erigirse en juez de otro país individualmente considerado. Para eso está, ¿no?, el multilateralismo, el Consejo de Naciones Unidas,
el sistema interamericano. Entonces, yo creo que es importante que se trate el tema, si ambos países lo estiman, que se pueda crear algún mecanismo bilateral para conversar de estos temas, pero sobre todo que se lleve a la instancia multilateral, en el sentido de que el presidente Boric no va a ir, ¿no es cierto?, a dictarle lecciones a China sobre el tema de derechos humanos, o menos a pedirle rendición de cuentas, porque, te insisto, así no funciona, ¿no?, el derecho internacional de los derechos humanos. La política exterior sirve el interés nacional. Y este viaje es muy importante y el presidente verá cuáles son los puntos de la agenda convenidos, ¿no es cierto?, con su contraparte, con China, y cuál es su delegación, por Dios. Aquí lo único que falta es hacer un concurso nacional para someter a veredicto popular la lista de invitados de un presidente a un viaje al exterior. Eso no corresponde. Bien, vamos entonces, volvamos ahora a lo que está pasando con el proceso constitucional. Tú escribiste una columna junto a otros abogados constitucionalistas vinculados o no directamente a la democracia cristiana, como Javier Couso, tu propia hija Elisa Walker, Andrés Saldívar, en fin, hablando sobre lo que se está jugando respecto del Estado social de derecho en el Consejo Constitucional. Y quiero saber lo siguiente, ¿qué opinas tú de lo que ha pasado con esta Comisión de Venecia, que entre sus conclusiones, entre las principales, dice que el Estado social y democrático de derecho puede coexistir con el Estado subsidiario, leyendo el texto que emana ahora del Consejo Constitucional? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con esa conclusión. De hecho, con Patricio Zapata escribimos una columna hace varios meses, donde decimos, y esta es mi tesis de fondo, complementando tal vez lo que dice la Comisión de Venecia, que el concepto del Estado social y democrático de derecho incluye tanto la subsidiariedad como la solidaridad. Ese es el tema más de fondo, ¿eh? Tal vez esa patita le faltó a la Comisión de Venecia. ¿Por qué, Mirna? ¿De dónde viene este concepto? No viene de ningún país socialista. El Estado social y democrático de derecho se incorporó en la Constitución de Bonn, la Constitución de Alemania, de 1949. Ahí define un Estado, federal, en el caso de Alemania, social y democrático de derecho. Ese fue un acuerdo de la tradición demócrata cristiana, socialdemócrata y liberal. Bueno, después España, el año 78, recogió este concepto. Entonces, no estamos inventando nada nuevo. Esto no es sinónimo de socialismo. Te digo más, uno de los 12 puntos, ¿no es cierto?, de la reforma constitucional habilitante, ¿no?, que creó la comisión de expertos, que creó este Consejo Constituyente o Constitucional, uno de los 12 puntos es el Estado social y democrático de derecho, ¿no? Esto implica los derechos sociales, a la educación, a la salud, a las pensiones. Entonces, este incluye tanto la subsidiariedad como la solidaridad, ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Que los contenidos de esto se dejen a la ley, a los programas de gobierno, a las políticas públicas, no en la Constitución, ¿no? Porque de lo contrario, ¿no es cierto?, se rigidiza todo el concepto. Te doy un solo ejemplo. Las pensiones. Lo que propone el Consejo Constitucional es que uno tiene la propiedad de la cotización. No, pues uno tiene la propiedad de sus fondos en la cuenta individual. Eso, fíjate, que impediría el proyecto de Piñera en materia de pensiones, o el proyecto de Bachelet, o el proyecto de Boric, que contemplan, ¿no es cierto?, un aporte al fondo individual, capitalización individual, y otra parte al fondo solidario. Entonces, no podemos rigidizar el texto constitucional y tenemos que remitir cómo se aplica ese principio a la ley. Esa ha sido nuestra postura. Ya, es que por eso quiero entrar en ese punto, porque lo que ustedes dicen es que en esta columna es que si bien el anteproyecto que elaboraron los expertos, ¿no es cierto?, honró el concepto del Estado social y democrático de derecho, esto fue cambiado, se fue borrado lo que se escribió con la mano, se borró con el codo, ¿no es cierto?, luego de proclamar solemnemente la base o principio que nos ocupa, dicen ustedes, ¿no es cierto?, lo han desdibujado hasta transformarlo en su opuesto. Y lo que uno observa, tanto de Chile Vamos como republicanos, por cierto, es que ellos dicen, yo lo conversaba ayer con Isabel Pla, ex vicepresidenta de la UDI, que se logró plasmar de manera muy correcta, dice ella, el concepto de Estado social de derecho con la subsidiariedad en este texto. A ver, mira, te doy 3 ejemplos, ¿no? Uno ya te lo di, el tema de las pensiones.
impide un aporte al Fondo Solidario. Se impide, o sea, se impide el principio de solidaridad, ¿no? Porque uno es dueño de su cotización, dice, ¿no? No, pues uno debiera ser dueño de los fondos que están en la cuenta de capitalización individual, porque la cotización puede derivar una parte, por supuesto, a la capitalización individual, como lo señaló el proyecto del presidente Piñera. 3 puntos al Fondo Solidario, 3 puntos a la capitalización individual, ¿no? Bueno, en segundo lugar, ¿no es cierto?, el tema de la salud, el derecho a la salud, que es un derecho social, ¿no es cierto?, muy importante. Pero aquí equipara un poco los derechos sociales, el Consejo, a la libertad de elegir. Por supuesto que uno puede tener libertad de elegir, pero en el caso de la salud, Mirna, el 80% de los chilenos y chilenas están en FONASA, 78%. Entonces, ¿qué posibilidad de elegir tiene el 70-80% del país de menores recursos un seguro privado? No tiene posibilidad de elegir, ¿no? Entonces, eso es muy abstracto, muy teórico. Después, en educación, por cierto, el derecho a elegir de los padres la educación para los hijos, eso está muy bien, pero sin que esto pueda significar, como dice el artículo 7 de la Constitución de Alemania, ¿no?, que esto dependa del ingreso de las personas o del ingreso de los padres. Entonces, lo que nosotros decimos, mire, tomémonos en serio este concepto, el Estado Social y Democrático de Derecho, que no es sinónimo de socialismo, ¿no? Y dejemos los contenidos fundamentales del punto de vista del programa de gobierno, de las políticas públicas, al proceso deliberativo, que es el Parlamento, que es el proceso legislativo. Eso es lo que queremos decir, ¿no? Que se ha, de alguna manera, distorsionado. Recuerda que el anteproyecto, ¿no es cierto?, de la Comisión de Expertos fue aprobado por unanimidad. Ahí tuvo Carlos Frontaura del Partido Republicano, Alexis Cortés del Partido Comunista. Eso nos mostró el camino, Mirna, que hay que seguir. ¿Cómo tratar en esta recta final? Porque mira, yo quiero ser bien franco, el 80% de lo que está aprobando el Consejo Constitucional está bien, pero hay un 10, 15, 20% que no está bien, no solo en los derechos sociales, ¿no? El tema del aborto, el derecho a la vida, el tema de la objeción de conciencia institucional, bueno, el tema de las contribuciones, ¿para qué decir? ¿No? De la primera vivienda, por Dios, si ese es un tema legal, no constitucional. Hasta la justicia militar queda en la Constitución. Pues es que eso no puede ser, ¿no? Entonces, yo confío que hoy recibe la Comisión de Expertos este texto para formular sus observaciones en un plazo de 5 días. Yo espero, todos esperamos, yo creo, que podamos despejar de una vez por todas el tema constitucional y tratar de lograr el mayor acuerdo posible. Ignacio, pero ¿qué respondes tú cuando de manera transversal en la derecha se señala que ellos solo están respondiendo a lo que la inmensa mayoría de chilenas y chilenos dice y expresa a través de las encuestas? Por ejemplo, con mi plata no. Muy bien, pues, con mi plata no. O sea, la plata que va a la capitalización individual es de propiedad del cotizante. Si eso no hay problema. Pero aquí va más allá. Habla de la propiedad sobre la cotización. ¿Te fijas? O sea, impide que una parte de la cotización vaya al Fondo Solidario. O sea, los proyectos de Bachelet, de Piñera y de Boric serían inconstitucionales. ¿Te fijas o no? Entonces, esto se puede resolver. Y yo creo que hay gente en la derecha, en Chile Vamos, en Evópolis, en la comisión. Mira, recuerda, Mirna, que el Partido Republicano tiene un miembro en la comisión de expertos y tiene 22 miembros en el Consejo Constitucional. El 40% del Consejo es del Partido Republicano. Pueden vetar cualquier cosa, porque sacaron una gran votación. En mayo, el 35% de los votos. Entonces, yo espero que nadie quiera pasarle la aplanadora a nadie. Yo voté en contra del proyecto de la Convención Constitucional. Yo fui parte de la centroizquierda por el rechazo, porque ese texto era realmente pésimo. Un muy mal texto constitucional. Mucho peor pero muchísimo peor que este, ¿no? Este hay que decir, insisto, el 80% de este es muy razonable, 85%, pero ya que nos queda un 10-15%, ¿cómo no vamos a hacer el esfuerzo, ¿no?, para despejar estos temas, estos ripios, ¿no?, y tratar de que finalmente, después de años y décadas, ¿no?, ahora que hemos conmemorado 50 años del golpe militar,
¿cómo no nos vamos a poder dar un regalo como país de tener una constitución que sea un traje a la medida de la nación chilena y no de una parte de la nación chilena? Que no sea una constitución partisana. Lo que nos propuso la convención era una constitución partisana. Esta ojalá que no lo sea. Yo tengo confianza, Mirna, en que en estos 30 días y un poco más que quedan, hasta el 7 de noviembre, ¿no es cierto?, podamos llegar a un acuerdo. Claro, yo sé, Ignacio, que tú lo nombraste recién, pero ¿te puede parecer realmente peor el anterior, cuando en este, por ejemplo, como bien decías tú, se consagra la justicia militar, se consagra la objeción de conciencia institucional? ¿Qué es eso? Las mujeres salimos para atrás, ni hablar de lo que estamos conversando respecto a los derechos sociales. Todo eso hay que cambiarlo, pues, y se puede cambiar, porque, mira, tomemos el tema del derecho a la vida, de la mujer, en fin. Mira, esto es muy sencillo al final, porque no podemos hacernos trampa en solitario, ¿te fijas o no? A propósito de borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Fíjate que la actual Constitución, yo soy partidario de mantener exactamente la definición de la actual Constitución, que fue la derrota de Jaime Guzmán. Me explico. El artículo 19, número 1 de la Constitución en Chile garantiza el derecho a la vida. Muy bien, ¿no es cierto? El inciso primero, obvio. ¿Ah? Y añade un inciso segundo. Jaime Guzmán no quería inciso segundo. Quería solo el primero, para castigar cualquier tipo de aborto. Pero Enrique Ortúzar, Jorge Ovalle y los demás se impusieron, y el inciso segundo dice, la ley protege la vida del que está por nacer, ¿no? O sea, remite al legislador la regulación de este tema. Yo voté a favor de las 3 causales, en general y en particular. Bueno, pero si se aprueba lo que está proponiendo el Consejo, ¿no? Que es la ley protege la vida de quien está por nacer. O sea, introduce el concepto de persona, sobre lo cual no existe consenso filosófico. Yo sí creo que el feto es persona. Otros creen que no. Pero lo que nadie discute, porque ahí están las ciencias biológicas, es que hay un ser humano en proceso de gestación, un individuo de la especie humana. Entonces basta con decir, la ley protege la vida del qué. El qué no es solo una cosa, es el ser humano que está por nacer, por ejemplo. Entonces, no vamos a resolver el concepto filosófico de persona, sobre el cual no existe consenso en la Constitución, ¿no? Hay que estarse a lo que dice el texto actual, porque, ojo, el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad del proyecto de las 3 causales justamente por esta definición de la Constitución actual. Absolutamente. Ignacio, pero ¿qué te hace pensar? Mira, ha habido reuniones, ¿no es cierto?, entre amarillos, con demócratas, con Chile Vamos y con republicanos. ¿Qué te hace pensar que esta mayoría que tiene hoy día los republicanos, por cierto, y la derecha, pueda efectivamente llevar a la idea de que es necesario conceder determinados elementos para poder hacer de este texto un texto aprobable en diciembre? A ver, yo tiendo a pensar que el Partido Republicano lo que ha hecho es fortalecer su posición negociadora. ¿Por qué? Porque sabe que la comisión de expertos tiene un miembro de 24, ¿te fijas? Y que esa comisión de expertos actuó por unanimidad, ¿no? Entonces, incluso yo pienso, desde el punto de vista de las pretensiones presidenciales de José Antonio Kast, que es legítimo, por supuesto, ¿no es cierto?, que tenga pretensiones presidenciales, a él no le convendrá despejar este tema constitucional. Entonces, yo creo que han jugado un poquito al tejo pasado. Fíjate que estamos hablando de 7, 8 temas, no hay más, sobre los cuales está la diferencia. ¿Ah? Y evidentemente que son temas que se pueden arreglar con un poquito de buena voluntad. ¿Qué está pasando hoy día? Todos están conversando con todos. No solo con demócratas, con amarillos. También los socialistas, los comunistas, Frente Amplio, que son todos partes de la comisión de expertos. Hoy día recibe la comisión de expertos, hoy día viernes, el 6, ¿no? Recibe la comisión de expertos este texto. Entonces, yo creo que con un poco de buena voluntad se podría llegar a un acuerdo. Y esto depende de republicanos. ¿Por qué republicanos? Porque para tener el 60% en el Consejo, porque esto vuelve al Consejo, ¿no? Para tener 60% se requiere por lo menos 2 votos republicanos. Y el Partido Republicano es bien ordenado, como tú sabes, ¿no? Entonces, bueno, todo difícil, porque la Convención Constitucional hizo todo esto difícil. Esta es la teoría del péndulo, porque aquí nos fuimos para el otro lado, porque allá hay que decirlo, yo quiero decirlo.
Allá se dieron el gustito, ¿no?, de esta izquierda radical proponer un texto refundacional al margen de la historia de Chile, de la realidad de Chile y del sentido común. El 62% votamos en contra de ese texto, de ese proyecto, ¿no? Entonces creo que tenemos autoridad para decir y exigir de este Consejo, que fue elegido evidentemente en forma democrática, pero que nos fuimos para el otro lado, porque así estamos, ¿eh? Y en el mundo, no solo en Chile. Claro, El pero péndulo Ignacio, está instalado. pero resulta que en Republicanos ya se han visto fisuras, no al interior del Consejo, pero sí por fuera. El senador, ni más ni menos que Rojo Edwards, se está llamando derechamente a votar en contra. Y quiero Sí. preguntarte si aquel escenario de que este texto pudiera no ser aprobado por los 3/5 que se necesitan y que si no se aprueba, no vamos a tener plebiscito en diciembre. ¿Lo ves probable? Bueno, eventualmente nos podemos quedar sin texto, porque si no hay 60% no hay texto y no hay plebiscito, ¿eh? Pero mira, Mirna, uno siempre tiene que presumir la buena fe, uno siempre tiene que pensar que quienes han recibido el mandato de la ciudadanía de resolver este tema van a pensar un poco más en Chile, ¿eh? Te insisto, más del 50% de este texto del Consejo fue unánime. Cerca del 80-85% responde al texto del anteproyecto. Entonces, yo digo, ¿para qué nos vamos a hacer ripios, ¿no? Y tratar de hacer trampa en solitario, como te digo. Y yo tiendo a pensar que en estas conversaciones que están... Porque ¿sabes lo que pasa? Mira, este es el punto que quiero hacer. Si Chile vamos con personalidad, tú ves la prensa, hay 7, 8 personas de Chile vamos que van a decidir esto en la comisión de expertos, ¿no? Recoge nuestras observaciones y la de tantos otros sobre el Estado Social y Democrático de Derecho, ¿no es cierto?, la vida del que está por nacer, el tema de la justicia militar, de las contribuciones. No hay un economista en Chile que yo conozca, ¿no?, que avale el tema de evitar contribuciones en la Constitución. Pero si esto es de loco, ¿cómo que en la Constitución? ¿No? Entonces, mira, recuerda, Mirna, que ahí a mí me volvió el alma al cuerpo, cuando, ¿te acuerdas los cuatro que se Por descolgaron? eso, el Uchans, Ya, pero mira, Becker, Gallardo y Hood. claro, y Edmundo Luchans, los 4. Exacto, los 4. O sea, Gloria Hood, Edmundo Luchans, Germán Becker y Lorena Gallardo se abstuvieron, ¿no? Acuérdate que Republicanos quería el ser humano es una persona. Bueno, se abstuvieron y eso no prosperó, ¿no? Pero mira lo que pasó, y por eso, claro, esto es complicado. José Antonio Kast salió públicamente a llamarles la atención y les dijo, espero que esto no se repita. ¡Wow! Increíble, ¿no? Y no se repitió. Ya, y no pero se al miércoles repitió. siguiente, sí, pero al miércoles Sí. siguiente cambiaron el qué por el quién, Sí, de la ley sí, que protege la sí. vida del que está por, de quién está por nacer. Exacto. Entonces esto es complicado, pues si evidentemente aquí existe una posibilidad. Entonces, ¿qué esperas tú de Chile Vamos? ¿Tú dices que estos No, 4 yo espero votos que pueden Chile ser Vamos, esenciales? ¿Mm? yo espero que Chile Vamos despeje estos 6, 7 puntos y que logre convencer a republicanos, ¿eh? A Arturo Esquella, a Carlos Frontaura, a Jorge Barrera, que es el hombre que está detrás de los 22 constitucionales, consejeros constitucionales. Entonces, bueno, esa es mi esperanza, pues, Mirna, porque de lo contrario, ¿qué vamos a hacer? Todos estos 4 años de discusión constitucional perdidos. ¿Y qué pasa si se pierde todo esto? Porque Javier Couso hacía una advertencia. El sistema político tal como está haciendo cada vez más difícil gobernar Chile. ¿Qué pasa si no se logra cambiar el sistema político? Pero si todo lo que estamos viendo hoy día, Mirna, todo, la fragmentación partidaria, la polarización, los 20 partidos en el Parlamento, todo esto es parte del sistema presidencial chileno, actualmente existente, ¿eh? Bueno, yo soy crítico, pero el presidencialismo, tú sabes que es como la religión, eso no se discute, ¿eh? Del PC a la UDI, ¿eh? De Marco Barraza a la Marcela Cubillo, ¿eh? Todo presidencialista. Bueno, ya, en fin, ya, otros tenemos otra idea semipresidencial, bueno. Pero ya, suponiendo entonces que esto no prospera, ¿no es cierto? Que no hay texto, o que habiendo texto se rechaza el 17 de diciembre. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, rige la Constitución actual. Absolutamente. Ahora, déjame decirte una cosa, porque esto hay que ser muy prolijo en el análisis, muy riguroso en el análisis.
Gonzalo García, ex miembro del Tribunal Constitucional, demócrata cristiano toda la vida, una persona de centro-izquierda, te quiero decir, no alguien de derecha, escribió un artículo muy interesante, porque él es muy riguroso, en que demuestra que el 76% del texto de la actual Constitución fue votado en democracia, después del 89. Solo el 24% de este texto viene del año 80. Segundo, Jimena Rincón y Matías Walker el año pasado lograron una cuestión notable, ¿no? La reforma constitucional que permite reformar la Constitución por 4/7, no por 60%, no por 66%, como es la actual Constitución, por 4/7. Entonces, si no prospera esto, el Parlamento, por 4/7, puede reformar algunas cosas importantes que permanecen, ¿no es cierto?, como puntos de discordia, para aprobar un texto en democracia y que eso se pudiera plebiscitar, ¿no? Claro. Para lo cual se requeriría reformar la Constitución por 4/7. O sea, ya, pero ahora, tú comprenderás que, perdona Ignacio, pero perdona, los incumbentes, como son los mismos parlamentarios, no van a votar para que haya un umbral de 5% de los partidos políticos para que puedan ingresar al Parlamento. Exacto, tú lo has dicho. Es poco probable, claro. Tú lo has dicho, por eso yo no quiero ponerme en ese escenario, porque mira, tú mencionas lo del 5%. A ver, hagamos un poquito de pedagogía. La Constitución tiene dos partes. Una parte dogmática que se llama los derechos y otra parte orgánica, el sistema político, que es tal vez más importante que lo primero. Lo primero es importante, pero la Constitución es un arreglo institucional. La sala de máquinas que dice Gargarella, que es un constitucionalista argentino, el sistema político. Entonces, el 5%, es muy importante. Ahora, la comisión de expertos, hay que decirlo también, lo debilitó este 5%, porque creó unas excepciones, un artículo transitorio, que si el partido no tiene 5% pero elige tantos parlamentarios, aquí hay que ser drástico. 5% y punto, desde la primera elección. ¿Por qué? Porque eso va a obligar a la fusión de los partidos. Y ahí habrá que arreglar la ley de partidos políticos para permitir y facilitar que los partidos se puedan fusionar. No tener 20 partidos políticos en el Parlamento que hace ingobernable la democracia. ¿Te fijas? Entonces, bueno, estamos ahí, estamos en la quemá, como se dice. Y eso lo vamos a saber en los próximos 5 días, desde el punto de vista de las observaciones, y en el próximo mes, porque el 7 de noviembre esto se entrega. Suponiendo que va a haber un texto, yo creo que va a haber un texto, pero ojalá sea un buen texto. Y ya, pues, Ignacio, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ignacio Walker, ex canciller, ex senador y por supuesto abogado y doctor en Derecho. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti misma. Buenos días. Que tengas un muy buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEM para los que buscan avanzar. Posgrados USEM, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Hoy día está súper entretenido. Vamos también a tener este fin de semana largo, así que nos reencontramos y nos volvemos a juntar, digamos, para conversar de los temas que están marcando la agenda política noticiosa el próximo martes a las 8 en punto, aquí en Al Pan Pan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen fin de semana. Copeuchi Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan, en el mostrador.